Bienvenidos a esta reunión, el momento de nuestra meditación bíblica, y damos gracias a Dios porque Él nos permite tener oídos para oír y vida para estar delante de Él. ¿No creen? Cierren sus ojos y invoquemos el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por tu presencia exquisita, por esa fragancia que solamente se desprende de tu espíritu. Gracias, Padre, porque en la reunión de tu cuerpo, en la reunión de tus hijos, de tu pueblo, Señor, ahí está tu presencia que se regocija. Gracias, Señor, porque nos reunimos en tu nombre y hoy queremos oír esa palabra que sale de tu boca. Bendícenos con tu palabra y bendice esta predicación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos felicitar a todas nuestras hermanas mujeres. Hace 15 días predicamos sobre el valor que tiene la mujer que profetiza. Pero el día de hoy vamos a hablar del Dios por las generaciones. Comparto este mensaje que dice muy fuerte y es una crítica a esta generación. Fíjense nada más. Somos la generación más ingrata de los últimos tiempos. Fíjense que nunca hemos tenido tantas Biblias, pero nunca hemos tenido tantas versiones como en este tiempo y tantas traducciones a más de 1000 lenguas que existen. Pero nunca, tal vez leemos un poquito al día. Nunca tuvimos tantas iglesias en nuestro programa de Tiempo de Luces y Perfecciones. Dábamos una noticia de que la iglesia evangélica está rebasando a la iglesia católica en la apertura de iglesias en todo el sureste del país. Por lo tanto, a pesar de que hay tantas iglesias, esta generación tiene poca transformación. Dice la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Esta generación con la que experimentamos, con la que vivimos, tiene acceso a la palabra de Dios en muchas formas, sin precedentes, en formatos, video, audio, lectura. En una producción masiva, China es la número 1, es la campeona en la impresión de Biblias. Las Sociedades Bíblicas Unidas en el 2022 dicen que ellas, alrededor de 35 millones y medio de Biblias completas, se completaron en todo el mundo. China imprimió más de 200 millones de Biblias. Hay un acceso digital y cada día nacen. Y cada día nacen más y más tranquilos. Tranquilos todos, por favor. Estamos hablando de que nacen nuevas páginas de internet donde se publica la palabra de Dios. Sigue siendo el bestseller por excelencia. Sigue siendo el libro más impreso, más traducido, más vendido. La Biblia desde el siglo XVI es el libro más vendido de todos los tiempos, pero también es el más ignorado. 66 libros, 2 grandes capitulados. Diario hay una porción bíblica para tu vida, pero hablamos de una iglesia desnutrida que no se alimenta de la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si toda la semana no comemos y el único día que comemos es el día del domingo? ¿Estaríamos como? Desnutridos. Pues así está la iglesia evangélica que no se alimenta día a día de la palabra de Dios. Platicando con la pastora Nancy en Cuba, me comentaba ella, no de ahorita, de hace ya 3 años y un poco más, que ellos solamente tienen para comer 3 días, lunes, martes y miércoles. Y a partir del jueves, viernes, sábado y domingo son días de ayuno obligatorio,
porque no hay más. Cuba. Se muere. Cuba. Se muere. Entonces, ¿qué sucede con la iglesia que no come? Se muere. Se muere. Hay un sociólogo que nos describe una teoría de las generaciones y fue segmentando y fue dividiendo hasta llegar a estos tiempos. Y hoy nosotros, en su mayoría, somos la generación X. Después viene la generación Y y luego la generación Z. La generación Y, los millennials. La generación Z son los jóvenes que están empezando a entrar al mundo laboral. A pesar de su alta disponibilidad de la Biblia, la paradoja es que tienen gran conocimiento científico, gran conocimiento ecológico, gran conocimiento jurídico, gran conocimiento sexual, pero tienen un bajo nivel del conocimiento bíblico porque esta generación no quiere leer la Biblia. Si bien tenemos la mayor cantidad de Biblias en la historia, el enfoque de reflexión actual es el uso, la lectura y el compromiso con el texto bíblico por parte de todas las generaciones. ¿Cómo se llama este mensaje? ¿Dios de qué? De todas las generaciones. Dios por generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Somos la generación que habla de Dios, pero que vive como si Él no estuviera vivo. Cantamos a Cristo, pero no lo tenemos resucitado en nuestras vidas. Le cantamos a la cruz, pero huimos de renunciar, de tomar nuestra cruz. Le pregunté yo a las redes sociales, le pregunté yo a la inteligencia artificial, ¿cuántos cantos hay de la cruz? Y me contestó, posiblemente miles. Hay miles de cantos que hablan de la cruz. Los cristianos evangélicos nos identificamos con la anunciación de la cruz, con el símbolo de la cruz, y es nuestro símbolo central en la redención, en nuestra fe. Dice Mateo 15:8, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Nunca fue tan fácil ser cristiano y tan raro ser, pero al mismo tiempo es raro que alguien sea discípulo. Muchos se dicen ser cristianos, muchos se tatúan los brazos, se tatúan el pecho, la espalda con símbolos cristianos, con textos bíblicos, con palabras hebreas, con palabras griegas de simbolismos evangélicos, cristianos y bíblicos. ¿Pero qué creen? Dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y la iglesia no se quiere negar. Esta generación que quiere el cielo y quiere estar allá e ir más allá, estar en la presencia de Dios, y le preguntas a la juventud y esa es su meta. Le preguntas a la generación adulta, esa es su meta, corrijo. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Queremos los beneficios, queremos las bendiciones, queremos el cielo, pero no queremos arrepentimiento, ni tampoco gracia para transformación. Dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. La iglesia nunca estuvo tan llena y sus corazones nunca estuvieron tan vacíos. Hay muchos cultos, hay muchas predicaciones en las redes, hay muchas iglesias en internet como nosotros, pero hay poca vida en secreto. Hay mucha palabra, hay mucha enseñanza, pero hay poca obediencia. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Nos acostumbramos al pecado y lo hemos normalizado. Le llamamos a la desobediencia, le llamamos debilidad. A la rebeldía, personalidad. Llamamos al conformismo y a la mediocridad, normalidad. Pero es tiempo de que cambiemos y convirtamos nuestro corazón a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay de los que le llaman malo, le llaman a lo malo, le llaman bueno. Isaías 5:20.
pero también puede ser una generación que puede despertar ahora por la visitación del Espíritu de Dios. Vemos el caso de dos universidades, la Universidad de Florida y una universidad más al norte de Estados Unidos, donde ha habido interesantes avivamientos por medio de los jóvenes, de universitarios, científicos, de jóvenes que están a punto de graduar, de jóvenes que estudian ciencia, que estudian humanidades y ciencias sociales, que están hartos de la frialdad, de la frivolidad, del vacío, de la vanagloria, de la guerra, de la zozobra, de la crisis económica que está atravesando este mundo caótico. Pero la única respuesta sigue siendo la misma. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y aún así lo ignoramos. Segunda de Crónicas 7:34, todos se lo saben, que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintiesen de sus malos caminos, dice el Señor, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Tal vez Dios te está llamando para no ser un cristiano más, ni que te autoetiquetes como cristiano, sino que seamos cristianos auténticos, cristianos de verdad, sino alguien que vive el evangelio, alguien que ama la palabra, alguien que ama su presencia. Gracias a las generaciones anteriores, gracias a los que oraron, gracias a los que nos anunciaron la palabra, gracias a aquellos que nos invitaron a una reunión como esta, gracias a todos los que nos insistieron, es que hoy estamos gozando de esta salvación. Gracias a que esa generación pasó la estafeta de la fe, y así sucesivamente, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es Dios de todas las generaciones. Él es Dios de generación en generación. Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Él no cambia y Él anhela bendecir a su pueblo. Él anhela bendecirte a ti. Él anhela bendecir tu casa y salvar nuestro corazón, porque ese es el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que seamos hacedores de su palabra y no solamente oidores, como dice Santiago 1:22. Ser cristiano nunca fue ser mayoría. Siempre fue saber ser fiel a Dios. En México el cristianismo no es un movimiento religioso de minoría. Hoy somos más de 10 millones de cristianos. Subterráneos, en silencio, que no manifestamos nuestra fe, que no nos manifestamos ante la atrocidad, ante la injusticia y la crueldad que está atravesando el mundo. Dentro de ti existe un llamado para ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para caminar en verdad, para caminar en santidad y reflejar la presencia de Cristo a este mundo caído. Dios te llamó a ser luz. Dios te llamó a ser sal. Dios te llamó a ser referente, a estar arriba y no abajo, a ser una influencia. Mateo 5:14 dice que nosotros somos la luz del mundo. Así que ¿cuántas velas hay apagadas aquí? ¿Cuántos faros descompuestos? ¿Qué pasa cuando la lamparita? Bueno, mi suegra es muy estricta. Ella ve su foco apagado y llama luego a alguien que le ponga su bombilla. ¿Por qué? Porque no le gusta estar, ¿qué? A oscuras. Y muchas veces se descompone en nuestra casa una lámpara y pasan los días, los meses y a veces hasta los años y no hacemos ¿qué? Nada. Él es Dios, ¿por qué? Por generaciones. Dios sigue llamando. Dios sigue salvando. Dios quiere que el hombre y la mujer se conviertan al Señor. Como sus hijos tenemos el privilegio de ser llamados por nuestro Padre a través de su Espíritu, porque somos imagen de Dios. Y en nosotros hay un espíritu que cuando es abierto, que cuando es despertado, ese espíritu que es tocado por su presencia, entramos en una vida espiritual y eso se llama salvación, se llama libertad, en la experiencia del perdón de nuestros pecados por medio de la obra de la cruz en Cristo Jesús.
Él sigue llamando gente a seguirle. Dios sigue llamando gente a amarle, a obedecerle y a servirle. Pero también muchos, la mies es mucha y los obreros. Y otra versión dice, y son flojos. Porque la gente no se quiere comprometer con Dios. Desde los 80 la Iglesia Católica tiene una crisis de llamamiento. Hemos entrado en esa crisis, platicando con diferentes directores de institutos bíblicos. El síntoma es lo mismo. La gente no se quiere preparar. Son pocos los alumnos que se gradúan. Muchos desisten. La gente no tiene convicción. La gente no tiene compromiso. La gente no es fiel al Señor, fiel al llamado, fiel al que le salvó, fiel al que le llamó. Pero Dios es el mismo por todas las generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Jueces capítulo 2, versículo 6. Jueces 2, 6. ¿Qué dice la Escritura? Jueces 2, 6. Amén. Adelante. Porque yo, Josué, había despedido al pueblo y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a heredar para cogerlo. Ese es el libro de Josué. Y luego el siguiente ya es Jueces, ¿verdad? Jueces. Sí, estoy yo extraviado. Gracias. Así es. Perfecto. La muerte de Josué, que él lo está anunciando, ¿verdad? Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, esa generación, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová. Era una generación que fue sacada de Egipto, que vieron en el desierto los prodigios y los milagros de Dios. Pero dice el 8 que murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, de 110 años. Y lo sepultaron ¿en dónde? En la heredad de Timatzera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda esa generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó con esta generación nueva? Ya no conocieron de Dios. Tenemos el privilegio de anunciar a nuestros hijos, a nuestros nietos, los que ya los tienen. Yo todavía no. Mis hermanas están llenas de nietos. Que ellas eduquen a sus nietos, que les pongan la palabra en el corazón. Tenemos hijos, tenemos la obligación de leerles la palabra y de transferirles el conocimiento de Dios. Tenemos hijos, tenemos hijas, tenemos que hablarles de Dios, pasar la estafeta de la fe, pasar el conocimiento de Dios, pasar el mensaje de salvación, instruir al niño en su camino para que cuando fuera ancianito y chimuelo no se aparte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que estamos viendo en Josué que hubo una nueva generación que no conoció al Señor. Describe cómo tras la muerte de Josué y los ancianos que vieron las obras de Dios, surgió una nueva generación que no conocía al Señor. En consecuencia, Israel comenzó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, volviéndose a los ídolos. Proverbios 30, 11, 14. Proverbios 30, 11, 14. Proverbios, ¿qué perdón este paz? 30, 11. Adelante, por favor. 30, 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Muchas gracias. Hasta el 14. Hasta ahí nada más. Muchas gracias. Qué amable. Después describe este texto bíblico una generación caracterizada por la desobediencia, la maldad, que maldicen a sus padres,
se creen limpios a pesar de su inmundicia, que son altivos y que oprimen al pobre. Josué 24, 29, 31. Josué 24, 29, 31 dice: y después de estas cosas murió ¿quién? Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timat-Sera, que está en el monte Efraín, al norte del monte Gaz. Narra la sepultura. Y luego el 31, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Narra la muerte, la sepultura, en una vida larga de 110 años. Destaca que Israel sirvió a Jehová, pero todo el tiempo de Josué, de los ancianos que le sobrevivieron, pero después cambió la generación. Salmo 24, 1, 6, proclama que toda la tierra y su plenitud pertenecen al Señor. Salmos 24, por favor, 24, 1, 6. ¿Alguien ya lo tiene? Amén. Adelante. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Sigo, pa? Sí. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. La generación que ¿qué? Que le busca. Esa estará en la presencia de Dios. Establece que solo podrá subir al monte del Señor quien tenga manos limpias, quien tenga un corazón puro, es decir, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha hecho juramento falso. Nos encontramos en medio de una generación que ciertamente está muy, pero muy sobreinformada. Vivimos un tiempo de una sobreinformación. Y mientras que te dicen no te rasques, otros dicen sí, ráscate. Que otros dicen no, tómate el agua caliente, otros dicen no tomes agua caliente, tómatela fría. ¿A poco no? ¿Ya? No, a la derecha, y te dicen no, es en la izquierda. No, primero machúcalo, primero machácalo, luego córtalo. Y dices, bueno, espérenme, no que con aceite, no que con sidra, no que ahora con vinagre, y etcétera, 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 porque estamos, ¿qué? Sobreinformados. Pero esta generación, al igual que todas, tiene la oportunidad de encontrarse con su Creador. Pero esta generación tiene la gran oportunidad de volver su corazón a Dios, para entender por qué es que sus padres y sus abuelos adoran al que vive, para entender por qué sus padres pelean por el mensaje bíblico. ¿Por qué? Porque sus padres y sus abuelos dan esos consejos de buscar la presencia de Dios. Yo recuerdo desde que era niño, tengo uso de razón, mi abuelita, la mamá de mi papá, Adelita, solo era puros mensajes de Dios, puros consejos de Dios. Hijo, busca al Señor porque Cristo viene. Hijo, ora al Señor. Hijo, lee tu Biblia. Hijo, tú confía en el Señor. Hijo, busca la presencia de Dios. Llegó un momento en que decía, ¿por qué mi abuelita tanta insistencia en Dios? Yo sabía que si la buscaba, me iba a hablar de quién. No me hablaba de novelas, no me hablaba de la vecina, no me hablaba de chismes, ni de mentiras, ni de las noticias. Me hablaba de la palabra. Solo hablaba de la palabra. Hasta que fui salvo, hasta que le rendí mi corazón y mi vida al Señor, entendí el amor, entendí la pasión, entendí por qué nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos y nuestros bisabuelos, tatarabuelos y trastarabuelos, por qué abrazaron el mensaje del Señor.
¿Por qué? Él ama hasta 1000 generaciones. ¿De quién? De los que le buscan. Él ama hasta 1000 generaciones. Y Él quiere bendecir a tus hijos. Él quiere bendecir a sus hijos. Él quiere bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos, aunque no los veamos y aunque no los conozcamos. El Señor quiere bendecirte, pero tú puedes tomar la determinación, Samuel, tú puedes tomar la determinación, Natán, tú puedes tomar la determinación, Gerson, de hoy rendirte y rendir tu corazón a Dios. Hablamos de que esta generación es una generación postinstitucional, inmersiva, y que ciertamente le busca sentido a la vida. No es tan indiferente, no es tan frívola. Pero en esta conexión, en esta salud mental, también tiene hambre espiritual. También tiene necesidad de escuchar de Dios. Y nosotros tenemos que hablarle a esta generación con amor y con paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué rico té. Muchas gracias. ¿Cambiaría la fidelidad de Dios para esta generación? ¿Cambiaría la fidelidad de Dios para esta generación? La fidelidad es ¿qué? Es grande. La fidelidad del Señor es ¿qué? Para siempre. Dios no cambia. Salmos 105, por favor. Salmos 105. Amén. Adelante. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Digan conmigo, porque para siempre es su misericordia. Y porque para siempre es ¿qué? Su misericordia. Nos han vendido la idea de que esta generación no quiere nada con Dios. Pero las generaciones anteriores tampoco. Porque nos hemos tenido que encontrar con el Creador. Y es un acto de salvación. Él es Dios que se acerca. Él es el Dios que convence. Él es el Dios que se revela. Él es el Dios que cambia nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Todos pasamos por un proceso de conversión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos creen que Dios va a convertir esta generación? Este salmo nos destaca la bondad de Dios, la misericordia inagotable y la fidelidad de Dios generación tras generación. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hay un legado, hay un propósito también para esta generación. Dios no solamente ama a las generaciones actuales, sino también tiene un propósito para las venideras, llamarles a transmitir sus actos poderosos. Salmo 145, versículo 4. Generación a generación narra tus obras y anunciarán tus valentías. De padres a hijos te alabarán por tus obras, se anunciarán tus hechos poderosos. Por eso tenemos que leer la Biblia a nuestros hijos. Por eso tenemos que invitarlos. Vamos a orar. Vamos a oír la palabra, vamos al culto del Señor, vamos a que el Señor nos ministre, vamos a ponernos de rodillas para pedir su apoyo, para pedir su intervención, para pedir restauración, sanidad, para que Dios nos ilumine, para que el Dios nos sostenga, para que el Señor nos bendiga. Siempre que salimos con mi suegra de paseo, de vacaciones, comenzamos con la lectura de nuestro salmo número 121. 121 y no arrancamos el auto si no hemos recitado nuestro texto bíblico, encomendándonos al Señor. Y también cantándolo, ¿verdad? Por supuesto, ahorita vamos a escuchar esos cantos. Él es un Dios de restauración que quiere restaurar esta generación. Dios puede cambiar la historia de familias. Dios puede cambiar la historia del dolor. Dios quiere convertir de la maldición a la bendición, de la oscuridad a la luz, de la tristeza al gozo. Dios quiere restaurar nuestras mentes y nuestros corazones, porque dice el Salmo 78, 6, 7, para que se sepa
para que lo sepa la generación venidera, y los hijos nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Él es el Dios de restauración. Él es el Dios que puede cambiar la vida de nuestros hijos, la vida de sus nietos. Dios puede cambiar la eternidad de cada uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Así que en este texto se destaca la importancia de transmitir la fe, de anunciar las obras de generación en generación. Y el objetivo es que los hijos, incluso los que aún no nacen, pongan su confianza en Dios, que no se olviden de los milagros, que obedezcan sus mandamientos, que garanticen la continuidad en esta obediencia espiritual y que perpetuemos la fe verdadera, que perpetuemos una fe genuina, que perpetuemos una fe auténtica en la verdad que es Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? El COVID en esta experiencia ha venido a rapar la fe de muchísimos, creyendo que Dios ya no sana, creyendo que Dios ya no hace milagros, creyendo que Dios ya no provee. Pero saben, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y tu Señor no cambia. Él te ama y te ha amado y te seguirá amando con amor eterno. Y si me ama a mí, amará a mis hijos. Y si ama a mis hijos, amará a mis nietos. Y si ama a mis nietos, amará hasta 1000 generaciones de aquellos que le obedecen. ¿Cuántos pueden decir amén? Esta generación es un tanto menos institucional, menos personal. No les gustan las grandes reuniones. Les gustan los grupos pequeños. No les gustan las multitudes, el estruendo, la gente. Son más hoscos. Son más, ayúdame con una palabra para decir que ellos no les gustan las multitudes. Reservados, son antisocial. ¿Qué más? Son huraños. Esta generación no les gusta gran apertura. Son diferentes. ¿Y saben por qué? Porque la tecnología los ha hecho así. Aislados. Y les interrumpes y se enojan. Y te ponen cara de huevo podrido. Les evitas el juego y se enojan. Les cortas el internet o se va la luz y bueno, perdieron el juego, perdieron la comunicación. Así es esta generación. Pero la amamos, ¿verdad? Amamos esta generación. Amamos a estos niños tecnológicos, a estos jovencitos. Así que prefieren una espiritualidad más basada en la experiencia, en una comunidad y en una autenticidad, desconfiando de las estructuras religiosas, y entonces ellos quieren tener una relación con Dios de otra manera. Pero la iglesia está viva, aislados. Pero para esto es la iglesia, para tener ¿qué? Comunión, para socializar, para llevar las cargas unos por otros, para orar unos entre otros, para llorar con los que lloran y reír con los que se gozan. La iglesia es también terapéutica para nosotros. Es un hospital que sana nuestra mente y nuestro corazón y sana nuestra área social. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. La iglesia no es un pretexto, la iglesia no es un error. La iglesia no es una institución humana, es una creación de Dios para bendición de su pueblo. El salmista decía, yo me gozaré con los que digan, a la casa del Señor iremos, porque ahí hay presencia de Dios, porque hay plenitud de gozo, porque Él pone delicias a su diestra, porque en Él hay plenitud de gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahí nos bendice, ahí nos visita, ahí nos habla, ahí nos consuela. La iglesia es un regalo de Dios para esta generación. Sigamos haciendo iglesia. Sigamos haciendo iglesia. Esta generación sigue buscando sentido aún después de la pandemia. Existe un resurgimiento espiritual post-COVID, buscando identidad al propósito de su ansiedad
de su soledad digital, porque al final las redes sociales cansan. Te quitan el tiempo. Habla una experta. Yo en la mañana no veo nada porque tengo mucho que hacer. Y los alumnos. Hay que ser disciplinados y tomarte minutos porque te jala y se convierte en horas. En el que, y te hace adicto, y de adicto a esclavo de la tecnología. Yo creo que a todos nos ha ocurrido que se nos olvida el celular y nos sentimos ¿qué? Desarmados, incomunicados, en el desierto. Y otros jóvenes experimentan, Natán, un gran vacío. Un gran vacío. Por eso hay que darle la importancia a las cosas que más traen fruto y vida a nuestro ser, llamada bendición. Así que su espiritualidad a veces la convierten en digital, porque estos jóvenes ya no traen Biblia, la traen en el celular, porque escuchan la Biblia en el celular, porque prefieren poner el mensaje del pastor y no venir a la iglesia. Consumen contenido espiritual a través de los medios visuales y buscan orientación en internet. Y lo más tremendo que en las últimas semanas hemos escuchado que la gente le está pidiendo consejo a la inteligencia artificial. Le está pidiendo consejo espiritual, como si fuera un pastor. Le está pidiendo consejo si se quita o no la vida. Está pidiendo consejo si existe la vida más allá de la vida. Están preguntándole si hay eternidad después de la muerte. Países como Japón, países como China y como la misma Corea traen un problema tremendo en la juventud: suicidio. 1. Y 2, hay una nueva tribu que son esos jóvenes, hombres o mujeres, que se quedan en su habitación por semanas y meses y no salen. No se bañan, no se arreglan, no buscan trabajo, no se siguen preparando para aquellos que están en tiempo de escuela y se han aislado y no quieren saber nada de nadie. Han entrado a una espiral de una depresión aguda. Algunos le han etiquetado la generación sin esperanza, pero yo digo que es una generación con esperanza. Pero como toda necesidad humana, tienen derecho a la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y también tienen hambre de Dios, pero no disciernen qué es hambre de Dios. Sufren altas tasas de ansiedad. Paradójicamente les impulsa a buscar siempre una respuesta en la fe. Similar a muchos movimientos de otros tiempos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Isaías 44:3. Pero hay promesa para esta generación. Pero hay buenas noticias para esta generación. Pero hay una gran expectación para esta generación. Y yo creo que Dios va a visitar a mis hijos. Y yo creo que Dios va a salvar a mis hijos. Y yo creo que Dios va a conviccionar a tus hijos de esta fe en la obra de Cristo Jesús, aquel que nos perdonó del pecado y la maldad. Dice Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Wow. Y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿No es una buena noticia? A pesar de escuchar todo esto tan tremendo que está viendo con las tribus de los
chicos que se sienten animales. Los Terians. A pesar de eso que estamos viendo, hay buenas noticias para esta generación. Dios promete derramar su espíritu sobre esta generación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y su bendición sobre nuestros renuevos, que son nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que no estemos tristes, estemos expectantes, pero intercedamos por ellos, porque es una promesa que Dios hace e hizo a través de Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos dicen amén? Y profetizarán nuestros hijos y vuestras hijas. Y nuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Sí, Señor, queremos verlo. Sí, Señor, queremos ser testigos de que tú derramas tu presencia en la vida de los que amamos, en la vida en los que tú nos has dado esta oportunidad de ser padres y nos has hecho personas consolidadas, que nos has dado esa plenitud a través de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén? ¿Tú crees que tus ojos verán el derramamiento de su espíritu en la vida de tus hijos? Amén. ¿Lo quieres? Amén. ¿Lo crees? Amén. Todo con el sentido de hacer su voluntad. Dios sigue llamando a hacer su voluntad. Y de la obra que Dios empezó, esta continúe y se perfeccione hasta la venida de Cristo. Hemos leído que después de la muerte de Josué, ya no hubo una generación que conociera quién fue el Señor y qué hizo. Si Dios te ha permitido casarte con un hombre cristiano o con una mujer cristiana, según tu caso, si Dios te ha dado unos padres cristianos, si tú vienes de una rama de fe, si tú vienes de una rama de una familia que sirve a Dios, dale gracias. Dale gracias a Él. Y nada más así. Dios ya nos llamó y Dios va a derramar bendición. Su llamamiento nos debe de llevar a la acción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Actuar. Marcos 13:15. Marcos 13:15. ¿Qué dice? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar afuera demonios. Así es, que estuvieran con él. Ese es el llamamiento. Salvación, comunión, relación, tener una nueva manera de vivir. El llamamiento de Dios nos debe de llevar a una vida nueva, a una vida diferente. Que nuestros hijos vean como padres cuánto nos amamos, cómo nos cuidamos. Para que nuestros hijos varones busquen mujeres como su madre, que ama a Dios, que sirve a Dios, que ama a su esposo. La psicología dice que comúnmente los varones buscamos a nuestra madre en nuestra pareja y que las mujeres buscan algo similar a su padre. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Somos peleoneros o somos amorosos? ¿Somos temerosos de Dios o nos vale un cacahuate? Dios nos ha llamado para predicar y esa es nuestra vocación. Les llamó para que tuvieran autoridad sobre las circunstancias, para sanar y para liberar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, en este contraste de generaciones, leímos en Proverbios 30, 11, 14, que hay una generación que maldice a su padre, que maldice a su madre.
Y su palabra dice, honra a tu padre y a quién? Y a tu madre. Para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Se dice que es el primer texto con promesa. Salmos 24, 1, 6, ya lo leímos. De Jehová es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Y Dios tiene un trabajo que realizar en este mundo. Abandonarlo debido a las dificultades y los enredos que esto implica sería rechazar su autoridad. Necesitamos que Dios transforme nuestras vidas, que Dios transforme el corazón de nuestros hijos. Esta generación no necesariamente rechaza lo sagrado, sino que transforma la espiritualidad en una experiencia más superficial, más directa y tal vez más comunitaria. ¿Qué podemos decir, mis estimados y preciosos hermanos? Dios no cambia. Si nos salvó a nosotros, que nos salve a nuestros hijos. Si Dios se reveló a nuestros antepasados, seguirá hablando, porque la boca del Señor no ha sido cerrada, ni la mano del Señor ha sido quitada, no ha sido cortada. El Señor es espíritu, Gerson. El Señor es luz. El Señor es vida. El Señor es la última realidad para nosotros. Necesitamos entrar en un compromiso más maduro con Él, más profundo. Necesitamos entrar en un compromiso genuino. Por nuestro testimonio, ellos también entren en el arca de salvación. Cierren sus ojos. Señor, tú no cambias. Señor, tú eres el mismo. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Eres grande. Gracias, porque nos amas. Gracias, porque también amas a esta generación. Gracias, bendito Dios, porque así como salvaste a Noé, a su esposa y a sus hijos y sus nueras, y le hiciste entrar a un arca, y todos los de su casa entraron al arca. Gracias, porque no era justo delante de ti en su generación. Gracias, Dios, porque así tú también quieres que nosotros seamos salvos como familia. Gracias porque tú amas a esta generación. Y a pesar de la influencia, a pesar de la tecnología, a pesar del ámbito político y social que ellos experimentan y viven, tú no cambias. Señor, manifiéstate a la vida de esta generación. Revélate al corazón de nuestros hijos. Revélate al corazón de los que amamos. Y que podamos perpetuar este mensaje de fe y de salvación, Señor. Dales una fe ardiente. Dales una pasión por tu presencia. Dales el querer como el hacer de tu perfecta voluntad. Señor, queremos ver en esta generación que tú, Señor, manifiestas tu unción, porque la generación postrera será mejor que la primera, y queremos ver que ellos te sirvan con más excelencia, Señor, que ellos te sirvan con más entrega y pasión. Padre, revélate a la vida de esta generación. Usa nuestras vidas y nuestros corazones para que ellos
puedan mirarte a ti en nosotros, que seamos una verdadera influencia de pasión, de amor, de convicción, de fidelidad y lealtad al eterno Dios. Que puedan ver en nosotros la sabiduría y la influencia de tu Espíritu a través de tu palabra, y que puedan mirar en nosotros esa llenura, que somos gente llenos del Espíritu Santo. Bendice a nuestros hijos. Amén y amén. Pónganse de pie. Yo sé que no están todas las familias completas, pero vamos a orar por nuestros hijos, como si estuvieran aquí. Y de eso es la oración, levantar la necesidad, levantar el corazón. De eso trata la oración, de levantarlos. Pero si tus hijos están aquí, yo te invito a que te acerques a ellos. Benito, tú acércate a ellos. El espacio es pequeño y podemos todos orar. Vamos a orar juntos y decirle: Señor, he escuchado hoy tu palabra, que hay esperanza para esta generación. Y allí están mis hijos, allí están mis nietos. Señor, hemos escuchado que tú bendices hasta 1000 generaciones de los que te obedecen. Levanto la vida de mis hijos, levanto la vida de mis nietos, y te ruego que tu bendición los alcance. No importa dónde estén, no importa lo que estén haciendo, que hoy puedan sentir la visitación de tu Espíritu, que puedan sentir tu unción, el Espíritu que redarguye, el Espíritu que fortalece y sana. Para ti no hay dimensión, no hay espacio y no hay tiempo, porque tú eres omnisciente, omnipresente y omnipotente. Señor, manifiesta tu poder en la vida de mis hijos. Los levanto delante de ti para que tú los bendigas. Bendícelos con salvación. Bendícelos con el don de la salvación. Que se encuentren contigo. Que tengan hambre y sed de ti. Que ellos vengan a ti con lazos de amor y de misericordia. Que sean atraídos a ti. Y que tú, bendito Dios, hagas resplandecer su vida. Levanta tu rostro sobre sus vidas y bendícelos, guárdalos. Señor, que ellos tengan el sello de tu paz, de esa plenitud que solamente está en Cristo, en todas las áreas de su vida. Gracias por mis hijos, gracias por mis nietos, gracias por los que yo amo. Tal vez sean tus nueras, tus yernos, tal vez sea tu familia, ellos que no son salvos. Dile: Señor, derrama como lluvia temprana y tardía tu bendición de salvación en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, ponemos toda carga, toda necesidad, enfermedad, crisis, cualquiera que sea su naturaleza, traemos toda carga a tu altar. Te entregamos todo y ponemos, Señor, nuestra confianza en ti. Gracias porque eres el Dios de toda generación y también de esta generación a la que amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos edifica y que nos bendice. Gracias en Cristo Jesús. Les bendecimos, hermanos. Gracias por continuar en esta transmisión y no se pierdan nuestro programa de Tiempo de Luces y Perfecciones. Gracias.